12:39 del mediodía, estamos en un nuevo bloque de esto que llamamos nosotros Todos a la Cueva. Sí, estoy haciendo esta presentación porque se encuentra en la mesa, además de Cecilia Beatriz Díaz a mi derecha, se encuentra estrenando doble estreno de licenciatura, podríamos decir, porque estuvo el programa pasado, pero ahora estrenando con columna definitiva, ¿no? La licenciada Agostina... ¿Cómo es tu segundo nombre, Agostina Díaz? No me agrada tanto. El segundo Belén. nombre es Belén. Agustina Belén me Díaz. mandó al frente como... Cecilia te no le mandó al importa frente. nada, no le importa Se nada. ríe mucho detrás del estudio, pero bueno. Es así. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Todo bien? Bien, muy bien, con un poco de calor, pero No soy puedo del creer. team que banca el calor, así que me la aguanto. Acá está la grieta. Me Acá, la aguanto. acá les comento, acá se formó la grieta y se va todo al carajo. Pero bueno. Nos vas a hablar de la amistad peligrosa del feminismo con el neoliberalismo, ¿es así? Así es, vamos a hablar un poco de la utilización de ciertos términos y de ciertos conceptos del feminismo por parte del neoliberalismo y algo así como la creación de un nuevo neoliberalismo, de un nuevo feminismo neoliberal o algo por el estilo. Me gusta Ajá. mucho. Así que prosiga nomás, Agustina Polémico. Díaz, por favor. Bueno, entonces, fiel a lo que dijimos, vamos a introducirnos en cómo desde diversos aspectos el neoliberalismo opera. Por un lado, para construir una visión de mujer, que eso lo tenemos todo claro, y del feminismo, y cómo corre el riesgo el feminismo de entablar de cierta forma una relación peligrosa con el neoliberalismo. No, genuinamente, el neoliberalismo se sirve de muchas consignas y de muchos conceptos, ¿no? para la construcción de un cierto plan que, digamos, para mí es el del ajuste y el de la liberalización económica, pero va realizando amistades con distintos conceptos, ¿no? Entonces, lo que entendemos desde la columna es que las consignas feministas algunas de sus consignas son utilizadas para la construcción de un empoderamiento selectivo de la mujer. Traje una frase como para arrancar con el análisis, que a ver si la conocen de quién es una frase cortita, que dice así: tengo a grandes mujeres en mi equipo, todavía no en las primeras líneas, pero preparándonos para eso. Que se preparen varones porque las mujeres están creciendo. Me suena, ¿eh? Es una frase de María Eugenia Vidal cuando le preguntan acerca de ¿Y ella qué es? las mujeres, claro, las mujeres que integran en su equipo y por qué hay tan pocas mujeres, ¿no? Claro, recordemos que en el gabinete de Vidal hay muy pocas mujeres, inclusive dentro del gabinete nacional hay solamente 2 ministras. Es poco, Exactamente. digamos, el componente, digamos, de mujeres dentro del gobierno nacional y Bueno, provincial. frente a una pregunta por el estilo, ella responde que se preparen los varones que las mujeres están creciendo, ¿no? Algo así como que todavía no hay un gabinete tan compuesto por mujeres porque no están preparadas todavía para asumir ese rol, ¿no?, tan importante. Bueno, usamos esta frase como disparador porque hay algo que no tiene nada que ver con el feminismo en esta frase y también hay algo que no tiene nada que ver con el feminismo en el feminismo neoliberal y tiene que ver más bien con la meritocracia, ¿no? Donde este tipo de feminismo, la idea base es ayudar a un número pequeño de mujeres talentosas a acceder a puestos jerárquicos y la aparición justamente de esta idea de que la mujer accede según su talento a tal o cual lugar de élite, pero no estamos hablando de todas las mujeres, sino un grupo selectivo de mujeres. No sigue siendo meritocracia esto, sigue siendo una lógica más bien empresarial, ¿no?, que de feminismo, pero se la plantea a la mujer en ese lugar. Entonces, lo que me parece que está diciendo Vidal con esta frase es, bueno, yo pienso a la mujer, pero la pienso a la mujer en esta lógica, ¿no?, más bien meritocrática. En el momento que la mujer esté capacitada y sea capaz de ocupar este puesto o este rol de poder, va a llegar. Y que se preparen los varones porque, bueno, vamos a llegar en algún momento, ¿no?, en esta lógica. Bueno, entonces lo que yo quiero tratar de analizar es cómo los ideales del feminismo se ven subvertidos y son utilizados por el neoliberalismo para fines propios y para la creación de una nueva noción, una nueva idea de feminismo neoliberal que está ligado más bien a la meritocracia del mundo empresarial que digamos a las ideas tradicionales de igualdad que postula el feminismo. Entonces,
partimos de la idea de que el neoliberalismo realiza amistades con diversos conceptos para usarlos, y acá voy a usar una frase que dijo, una palabra que dijo Cristian en el programa pasado, que me parece que tiene mucho que ver con esto de que utiliza conceptos, que utiliza la democracia como pivot. Bueno, acá el feminismo sería algo parecido, ¿no? Va tomando conceptos, pero para darle una impronta propia que para mí las va transformando a los fines de la construcción de una sociedad de mercado, pero que tenga una solidez cultural e ideológica. Entonces va tomando conceptos para utilizarlos con ese fin. Entonces, las ideas del feminismo y de lo que las pensadoras feministas hayan postulado en torno a la libertad y a la igualdad de la mujer se ve mutado en el neoliberalismo en una individualidad de género y en una meritocracia, ¿no? En el neoliberalismo. Desde acá que se aplauda a la mujer empresaria, estimulando la competencia por encima de la solidaridad social, que postula, ¿no?, el feminismo, porque el feminismo postula la igualdad de la mujer, pero también ligada a una solidaridad social, ¿no? No está ajena a todos esos aspectos. No es algo. También lo que hace el neoliberalismo es borrar, de cierta forma, todas esas cosas que puedan resultar incómodas para el status quo y dejar únicamente lo que es la igualdad individual de la mujer en esto que en realidad lo que genera es una competencia, ¿no? Por eso la utilización de la frase de Vidal. Entonces, la perspectiva que antes daba valor a todo este tipo de cosas, ahora alienta a la promoción individual y a la meritocracia como una forma de feminismo. Para desglosar un poco esto y para que se entienda por qué las ideas feministas forman parte de una visión que forman parte de una visión radical del mundo, se expresan cada vez más en términos de individualismo en el neoliberalismo, vamos a usar a una autora que se llama Nancy Fraser, que es una pensadora feminista, es docente en ciencia política en una escuela de Nueva York. La iba a pronunciar, pero capaz que mi inglés ahí como que queda medio... Así que no lo voy a pronunciar, pero es docente en ciencia política en una escuela de Nueva York. Y bueno, también lo que ella hace es decir, bueno, pero ¿qué pasa? Porque el feminismo tiene que haber aportado algo o tiene que haber dejado algo ahí medio como a entrever para que el neoliberalismo lo pueda usar. Porque lo que dice Nancy Fraser es, si el feminismo se muestra determinante en diversas cosas o en 3 puntos centrales que ahora los voy a nombrar, no le sería tan fácil al neoliberalismo utilizarlo, ¿no? Ahí es como que están dejando una grieta o un lugarcito en donde el neoliberalismo se está pudiendo meter. Entonces, lo que ella dice es, tal vez la respuesta, digamos, a esto que estamos planteando, es que los ideales feministas, o al menos algunos puntos de ellos, están sirviendo para fines distintos a los que son los originariamente propuestos. ¿Qué nos quiere decir esto? Digamos, lo que entiende es que cierto feminismo, va a decir ella, y esta es una frase textual, se convierte en criada del capitalismo y por otro lado se convierte en sirvienta del neoliberalismo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que detrás de esto que yo decía, que es la subversión del feminismo, que es un cambio radical en todo tipo de cuestiones que tienden a la igualdad, se esconde un cambio radical en el carácter del Estado. Lo que hace Nancy Fraser es separar, digamos, los 2 tipos de estados concretos. Por un lado el estado de bienestar, el estado de providencia, y por el otro lado el estado neoliberal. Entonces lo que ella dice, habla del feminismo de la segunda ola. Voy a hacer como un pequeño paréntesis para explicar lo que es el feminismo de la segunda ola. Se divide como por años, ¿no? Primera ola, segunda ola. La segunda ola es el movimiento, ¿no?, de liberación de la mujer, que comienza en la década del 60 y dura hasta los 80, ¿no? Entonces es el origen del pensamiento feminista en ese periodo de tiempo. Entonces lo que está diciendo es, detrás de esto se esconde un cambio en el Estado. Entonces la crítica del feminismo de la segunda ola era una crítica destinada al estado de bienestar. Pero después se produce un cambio en el Estado, ¿no? Tenemos un Estado neoliberal, un Estado globalizado, que es la coyuntura actual que estamos viviendo. Entonces, ese Estado lo que hace es servirse de las críticas de ese feminismo de la segunda ola al estado de bienestar para utilizarlo y como crear una máscara, ¿no?,
que pareciera ser algo que el neoliberalismo hace con muchos conceptos, ¿no? Por un lado lo postula y por detrás de eso esconde otras cosas y otros mecanismos. Entonces, bueno, en la misma sintonía, ¿no? De esto del pivot que hablaban también, en esa misma sintonía lo que hace Nancy Fraser es, postular tres críticas puntuales que el feminismo le hace al estado de bienestar y que hace que el feminismo se convierta en una sirvienta del neoliberalismo. Para que esto se entienda aún más, porque por ahí es un terreno medio complejo que no todos manejamos, el feminismo se apunta desde dos cauces, ¿no? Por un lado tenemos el feminismo, todo feminismo apunta a la liberación de la mujer, ¿no? Pero por un lado tenemos a un feminismo que apunta a la liberación de la mujer desde una democracia social, participativa, de solidaridad social, con interés, con justicia social, podríamos decir. Y por el otro lado tenemos un feminismo que apunta a la libertad de la mujer también, pero que no sé si simpatiza, pero que no le desagrada tanto el liberalismo. Porque lo que quiere en sí es una autonomía individual y una igualdad individual entre hombres y mujeres. Entonces el feminismo es feminismo, pero tiene dos cauces y dos escenarios posibles, uno y otro. Bueno, esto es una nota al pie para entender lo que dice Nancy Fraser, porque dice, bueno, en esta tensión entre estos dos escenarios que tiene el neoliberalismo, el feminismo, que ella se está refiriendo, que es el de la segunda ola, se muestra como no tan determinante en este aspecto, ¿no? Como que no elige ni un escenario ni el otro, se muestra como ahí medio endeble y no toma un camino posible. Entonces dice, esta falta de determinación o esta falta de un cauce concreto hace que resulte compatible con ambas visiones, o sea, que sea amplio, que se pueda utilizar en los dos escenarios, pero que en el contexto actual y en el estado actual en el que estamos viviendo, se vaya para el canal liberal individualista. Entonces, digamos, siguiendo en esta idea, lo que va a decir la autora, esta es una frase textual, yo tampoco quiero que sea una frase, o sea, ser sirvienta del neoliberalismo es por este motivo y es porque, digamos, al resultar o al dejarlo tan abierto, de cierta forma no fue víctima ciega al neoliberalismo, ¿no? Dejó el terreno como de cierta forma allanado para que el liberalismo se meta ahí y pueda usar conceptos del feminismo para sus fines. Entonces, voy a enunciar estas tres ideas o estos tres aportes, entre comillas, del feminismo de la segunda ola del neoliberalismo, ¿no? Que digo aportes, pero en realidad no es que el feminismo le quiera aportar al neoliberalismo, quiero creer también, igual no... No, quizás hay algo en ese discurso que se vuelve tan poroso que por ahí el discurso del mercado empieza a retomar esos significantes y los empieza a cargar de un sentido, como dijiste vos, de autonomía individual, ¿no? Donde donde todos participamos en la competencia y nos olvidamos de las estructuras históricas que explican la desigualdad y la dominación sobre la mujer. Exactamente. Bueno, voy a enumerar rápidamente las tres críticas, ¿no? Por un lado, lo que va a decir la autora es la crítica del feminismo al salario familiar, que fue central en el estado de bienestar, pero bueno, de cierta forma la no actualización también, ¿no? En el estado neoliberal hace que, digamos, este ideal de la familia con el hombre que gana el pan y la mujer que es ama de casa sea utilizada por el neoliberalismo para, de cierta forma, legitimizar la flexibilización laboral, porque sí, las dos digamos, se construye esto que se pedía de alguna forma, que era la casa, digamos, o el hogar construido por dos salarios. Pero ¿qué hay detrás de eso? Digamos, se da en el neoliberalismo una mayor inserción de la mujer en el mundo laboral, pero ¿de qué manera, digamos? Porque la mujer es mucho más propensa a realizar el trabajo precarizado, a ser peor paga. Sí, no se inserta de la misma manera que se insertó el hombre. Digamos. Claro, te construye un hogar con dos salarios. ¿Pero por qué? Porque uno de los integrantes de esos dos salarios puede ser mayormente explotada y sumergida a la flexibilización laboral. Entonces, bueno, está bien, le damos al feminismo un hogar construido por dos salarios, pero ¿qué escondemos detrás de eso? Bueno, esa es otra cosa que, digamos, esto que decía Cecilia del terreno poroso le deja lugar al neoliberalismo
feminismo para utilizarlo y detrás esconder este tipo de cosas. Otra crítica, ¿no? Del feminismo en el estado de bienestar se centraba en lo que es, digamos, esto lo quiero explicar bien porque capaz que suene medio raro, porque ahora está muy en auge, pero tiene que ver con la forma en la que es utilizado, que tiene que ver con la politización de lo personal, ¿no? Esto viene desde la crítica del Estado neoliberal. Esto que se dice mucho de lo personal es político. Bueno, lo personal es político viene de la segunda ola del feminismo y tiene que ver con un Estado donde lo económico era lo central, ¿no? Se le daba mucha importancia, iban a decir de eso, a el plano de económico. Entonces, el resultado de esta crítica o de esta introducción de lo personal a lo político que hace el feminismo tendría que haber resultado, dice Fraser, en una ampliación de la lucha por la justicia que abarque tanto lo cultural como lo económico, pero lo que está pasando en el neoliberalismo es que lo que hace es no buscar otra cosa que borrar la igualdad social. Entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? Bueno, hacemos que lo personal sea político, pero borramos todo rastro también de la igualdad social y de la igualdad económica, que es algo fundamental dentro del feminismo. Entonces, esa es otra de las cuestiones, y creo que se puede ver muy bien, digamos, cuánta gente se proclama como feminista y en contra, digamos, ni una menos, cuánta gente sale con el cartel de ni una menos, mujeres inclusive, la hemos visto a la mujer de Macri, ¿no? A nuestra primera dama, salir con el cartel de ni una menos, pero todos sabemos a lo que se dedica o las cosas que hace, digamos, y ahí un poco, digamos, o sus planteos en torno a la igualdad social, que eso también es feminismo, digamos. Las mujeres también viven en desigualdad social. Eso también es pensamiento de género, no solamente salir con un cartel que diga ni una menos y que rechace a la violencia machista, porque todas las feministas rechazamos la violencia machista, pero tenemos en cuenta otro tipo de cuestiones. Entonces esta también es otra crítica muy importante y otro terreno, voy a volver a usar la palabra, poroso, donde el neoliberalismo, bueno, se mete. Y voy a hablar del último, que tiene que ver con la crítica que le hacía el feminismo al estado de bienestar del paternalismo, ¿no? De este estado padre, el estado niñera, y que, va a decir Fraser, converge en que el neoliberalismo lo tome también y se dé un respaldo y una actuación por medio de las ONGs. Bueno, estas son las tres críticas que le hace el feminismo al estado de bienestar y que son utilizadas por el neoliberalismo en este, digamos, en este contexto. La idea de esto, digamos, sería más bien repensar o traerlo acá, digamos, la idea de la columna es traerlo para pensar, digamos, las ambivalencias, ¿no? Del feminismo, desde donde se han resuelto, de estas ambivalencias del feminismo que se han resuelto en el neoliberalismo y que se han resuelto en el neoliberalismo justamente porque se presentan como ambivalencias, ¿no? No se presentan como algo que futurado, ¿no? Claro. Entonces ahí es como que entra el neoliberalismo. Exactamente. Entonces la idea más bien es pensar cómo poder romper esta amistad, cómo poder hacer que estas ambivalencias se conviertan en algo, también en una toma de posición del feminismo más concreta, ¿no? Que está bien, como decíamos recién, se torna abarcativa, digamos, el pensamiento. Puede incluir tanto un escenario del feminismo, como hablábamos recién, como al otro. Pero bueno, o sea, en realidad no puede incluir a los dos, tiene que incluir a uno o a otro. Y si nosotros queremos un terreno más igual, con solidaridad social, que el feminismo responda a eso, ¿no? A la liberación de la mujer, pero ¿a qué costo también, no? ¿A qué costo queremos liberar a la mujer, digamos? Ahí creo que cada feminista o que, digamos, no sé si cada pensar, mujer cada mujer incluso tendría que pensar
a qué costo quiere su libertad, ¿no? Mi libertad, ¿a qué costo la quiero, digamos? ¿A costo de un Estado neoliberal, a costa del liberalismo que saquea derecho, que ajusta, que reprime? ¿O a costa de lo que muchas de las feministas, tal vez las de la primera ola, han pronunciado de esto de la solidaridad social, de la igualdad social, de la justicia social? Y por último, no sé cómo voy de tiempo. Perfecto, vos seguís. Estamos bien, estamos bien. No sé si querés si puedo meter un comentario Sí, ahora o sí. después. No, metelo tranquilo. Me parece que hay algo que decías, escuchando de vuelta la frase de Vidal, que aparece también en estos usos del neoliberalismo, porque uno diría, a ver, hay ejemplos muy claros de líderes, mujeres neoliberales, ¿no? Angela Merkel, ¿no? Marine Le Pen, digamos, tenemos como mujeres neoliberales, ¿no? Sí. Entonces, a cargo del poder, ¿no? Entonces, pero ahí lo que tenemos es un uso de neoliberal casi como si fueran públicos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos una mirada así, como hacemos un discurso de que poner una mujer es igual a ser feminista o reconocer los derechos de las mujeres, ¿no? Como que eso fuera lo mismo y quedara como tapado, ¿no? Es como que se vuelve un discurso más de campaña que de construcción de poder transformadora de la sociedad como debería ser o como realmente es el feminismo, ¿no? Sí, Sí, totalmente. la diferencia entre la enunciación y la praxis, que vemos que por lo menos no solo en el gobierno nacional, sino también en el gobierno provincial, no lo ponen en práctica, porque justamente vemos que en estos dos últimos años hay una reducción en el presupuesto que es contra la lucha de la violencia de género, etcétera, de diversas oficinas de protección a la mujer, por ejemplo, que tiene el Estado, en donde no solo se fueron cerrando, sino que les bajan el presupuesto ellos también. Exacto, sí. Bueno, a vos decinos el cierre. Bueno, y como cierre, como más bien una invitación a que se genere por ahí una vuelta de tuerca y poder solidificar estos 3 puntos que marca Fraser y poder repensar la libertad a qué costo y en qué contexto. Y, digamos, encauzar también, y esto también es un poco como para tirarlo a la mesa del debate, ¿no? Que la crítica, digamos, encauzar la crítica al economicismo y tratar de articularla con también las políticas de esto de lo personal de la mujer, para que no estén tan disociadas una de otro y que se genere un feminismo que pueda generar una transformación real al status quo, que pueda incomodar, que moleste, que ya vemos que lo está haciendo, y que rompa, digamos, está bien, los valores machistas del patriarcado, pero que también garantice justicia social, ¿no? Que tenga otro tipo de valores, que no sea todo a cualquier costo. Y por último también pensar las instituciones, pensarnos desde las instituciones y pensar una transformación real desde ese punto. Eso era como, digamos, para limitar verdaderamente al poder, a la hegemonía y para lograr molestar de verdad, molestar en serio. Ese era un poco el cierre. Bien, bueno, excelente. ¿Eh? Fantástico, nos fantástico. Nos dejó de cama con todas las críticas. No pensé que iba a ser así, la verdad que tremenda la columna de Agostina Díaz, felicitaciones. Bueno, muchas Esperemos gracias. verlo, yo no sé ustedes, pero no sé atrás de en la pecera que piensan, pero dicen que sí. Dicen que sí para un futuro artículo sobre esta columna. No sé qué piensan los demás. Va para primera generación. Va para primera primera generación. Bueno, perfecto. Entonces escuchábamos a Agostina Díaz estrenando doblemente su licenciatura con una buenísima columna que acabamos justamente de escuchar. Y nosotros nos vamos con John Lennon y Woman is the Near of the World.